vamos a empezar el estudio de hoy día y corresponde a una característica más del Espíritu Santo. Espero que esa introducción que hemos tenido haya servido para que nosotros podamos preparar nuestro corazón. Por eso existía el devocional. El devocional pretendía preparar nuestro corazón a través del cántico, de la oración, del testimonio y de otras cosas más, y hacer más partícipe, porque las reuniones en la iglesia primitiva eran bastante más partícipes. A mí me produjo una sensación realmente especial cuando estuve en Estados Unidos en un culto de personas negras. Para mí fue muy estimulante y a mí me habían contado que esa gente era muy expresiva y muy participativa, pero pude verlo con mis propios ojos de que constantemente ellos están cantando y de pronto uno observa que, que una persona empieza a cantar y uno no tiene idea dónde está, no existe un director de música adelante que va dirigiendo a las personas, por lo menos en la iglesia donde yo estuve, y por lo que me han contado en otras también. Y de pronto hay una persona que se pone a cantar y el resto lo sigue. No hay una persona que esté como diciendo y lo vi. Tal vez algunos de ellos ya estaban como medio pauteados, porque de repente yo tratando de buscar a algunas personas y todos los diáconos adelante, con sus trajes muy bonitos, así, con ambos su terno, y lo que me llamaba la atención es que todos tenían guantes blancos también, todos con guantes blancos, con guantes blancos, y de pronto una persona estaba cantando. Y eso me hizo pensar mucho en el culto de la iglesia primitiva. Entonces era de alabanza. Entonces cuando nosotros estamos o tenemos la idea de prepararnos para la reunión, y es lo que hace el devocionalista, va como preparando nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios. Recuérdese que el culto en sí, o cualquier reunión, incluso este acto de estudio, no es para nosotros, es para Dios. Nosotros hacemos las cosas para Dios. Por eso no tiene sentido decir el culto estuvo mal o el culto estuvo la adoración no fue de mi agrado. Eso quiere decir que usted no llevó un culto a Dios, porque el culto es para Dios. Y donde yo pongo lo mío, donde yo voy y me junto con mis hermanos a expresar también mi parte. Y ese es el sentido del culto. Entonces yo voy con una disposición a entregar un acto de adoración, pero nosotros gastamos un poquito de sentido egoísta todavía de cómo, qué obtenemos, qué beneficios tenemos. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, así como por un espejo. Entonces usted pregúntese qué es lo que hace un espejo. Entonces el espejo refleja, ¿verdad?, mi imagen, o refleja cualquier imagen que esté presente. Entonces la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, así como por un espejo. ¿Qué pasaría si hacemos ese acto de espejo, de reflejar? ¿Qué pasaría si yo voy y le digo a Dios, Señor, yo te amo? ¿Qué pasaría? ¿Qué vendría de vuelta del espejo? Lo más probable es que se escucharía la voz de Dios diciéndole, yo también te amo mucho. Porque es un acto. Entonces, cuando nosotros empezamos adoración a Dios, sin esperar nada de Dios, porque lo amamos, igual vamos a salir bendecidos. Pero yo tengo que decir que a lo mejor una persona que va a una reunión para esperar mucho recibir y no dar nada, probablemente salga defraudada. Porque el culto no se hizo para que usted reciba, se hizo para que usted dé adoración a Dios, para que nosotros demos. Pero, siguiendo el principio del espejo que la Biblia dice, también nos va a llegar a nosotros retribución y bendición. ¿Verdad? Entonces vamos a partir viendo esto y mirando con una actitud. Vamos a compartir pantalla para tener hoy día el estudio de lo que corresponde a la paz.
para nosotros todo esto es un tremendo desafío, hermano, pero tremendísimo desafío. Oh, vamos a partir entonces. Y vamos Entonces usted puede ahí, dice Ministerio Bethesda USA, ¿verdad? Con el pastor Vide. El pastor está en una situación bien, su mamá, la mamá del pastor Ronald, pasó un momento difícil, se llegó a pensar que podía tener corona, pero fue un susto nomás, ya que estuvo muy cerca de unas personas que tenían. Pero después que le hicieron el examen, salió todo bien, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces veamos. Entonces estamos en la serie del fruto del Espíritu, y dentro de eso tenemos hoy día la paz. Ya vimos dos, el amor en dos partes y el gozo en una, y ahora viene la paz. Entonces repitamos algunas cosas que tenemos que considerar, porque dice que el principio de la repetición permite que nosotros instalemos ciertas cosas en nuestra mente. Entonces Gálatas 5, 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, que ya lo vimos, gozo también, paz, que vamos a ver hoy día, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, estas son características. Voy a repetir una vez más, que para mí se hace súper importante decirlo. Voy a repetir una vez más. No existen los frutos del Espíritu. Ahí está en singular, no está en plural. Dice, más el fruto del Espíritu. Entonces, cada una de estas cosas que están aquí son características de un solo fruto. También me veo la necesidad para los que se están integrando. En Gálatas 5, 22 al 23 se da una lista de 9 características de lo que el pasaje llama el fruto del Espíritu. Solo existe un pasaje más en la Biblia donde se usa la frase fruto del Espíritu, y está en Efesios 5, 9. En algunas versiones de la Biblia, en Efesios 5, 9, en vez de decir fruto del Espíritu, usa la expresión fruto de la luz. Sin embargo, para nuestro estudio consideraremos Efesios 5:9 como una extensión de las características dadas en Gálatas 5:22 al 23. Eso nos va a llevar, en vez de ser 9 características que vamos a estudiar 11. 11 porque si usted se da cuenta, ahí dice, en el pasaje Efesios 5 dice, toda bondad, pero bondad ya está arriba, y justicia y verdad. Entonces, continuamos estudiando otra característica del fruto del Espíritu, paz. Esta característica, al igual que el gozo, es una condición interior que ministra el Espíritu Santo. De tal manera produce una condición de relación estable y reconciliación permanente con Dios, consigo mismo y con el prójimo y con el resto de la creación. Entonces, si vamos a ver la paz, ¿cómo podemos entender la paz? Entenderla, hermano, aquí vamos a ver algo bien, bien complicado. Nos referimos a una condición interior que se da a entender como una relación estable y de reconciliación permanente, condición estable y de reconciliación permanente. Con Dios, primero que nada con Dios, consigo mismo, con uno mismo, con el prójimo y con el resto de la creación. 4 elementos. La paz no solamente, esa condición interior tiene una acción de una relación estable y reconciliación con 4 elementos. Primero con Dios, después conmigo mismo, después con mi prójimo y con el resto de la creación. Y cuando hablo del resto de la creación, hablo de animalitos, plantas, medio ambiente, todo eso. O sea, la paz, usted no puede tener paz si anda chuteando perrito. Perdone que se lo diga. O sea, si usted no, o sea, es una reconciliación con todo, porque sabemos que a Dios le importa todo lo que Él creó. De alguna manera a algunos cristianos no les importa toda la creación, pero a Dios le importa toda la creación. Para Dios toda la creación es importante. Toda la creación es importante. Entonces, y esto lo quiero enfatizar, hermano, yo lo quiero enfatizar. Mire, algunas veces nosotros hemos creado una teología que se aparta de Dios y por falta de conocimiento, hermano, de alguna manera
nosotros ignoramos que la Biblia es un todo. Nosotros no podemos tomar la Biblia, estudiar lo que a nosotros nos agrada y dejar de lado aquello que no nos interesa. No, hermano, la Biblia es un todo. La Biblia dice que la creación misma gime por su redención. Redención es salvación. Dice, la creación misma gime. La creación no solamente somos nosotros, la creación es todo lo que Dios creó. Y además Dios creó animalitos, plantas. Y una de las cosas sorprendentes, por ejemplo, cuando Dios está argumentando con Jonás, cuando Jonás se va al enebro, a tener un momento de tranquilidad y a tratar de tomar sombra, porque Jonás estaba muy contrariado. Usted sabe que Jonás, después que Dios perdonó a Nínive, él estaba muy contrariado. Él decía, él esperaba o él deseaba, en su falta de amor, que Dios destruyera a Nínive entero. Si la razón por la cual no quería ir a Nínive era porque él mismo revela que si esa ciudad se arrepentía, Dios iba a tener misericordia de ella. ¿Y qué es lo que iba a pasar? No la iba a destruir. ¿Y qué es lo que quería Jonás? Que la destruyera. Jonás quería sencillamente que Dios destruyera a Nínive. Pero como no ocurrió, él se fue a un enebro, un arbusto que no da ni sombra, a esperar ahí. Entonces, cuando termina eso y no ve la destrucción, entonces Dios tiene un diálogo. Usted sabe que el arbolito se apolilla, deja, que yo no quiero entrar en eso, pero al final la última frase del libro Jonás dice así: y no iba a tener yo misericordia de 120 millones, 120.000 personas que no saben distinguir ni su derecha de su izquierda. Y dice, ¿y muchos animales? O sea, la misericordia de Dios era por los hombres y también por los animales. Entonces hay que tener cuidado. Algunas veces nosotros tenemos cierta tendencia a ignorar las cosas. Y de alguna manera, ese querer ignorar las cosas nos trae como consecuencia que actuemos bajo ignorancia, pero nosotros no tenemos tanta justificación. No tenemos justificación porque tenemos las escrituras. O sea, si queremos ser ignorantes es porque queremos ignorar. Y nosotros tenemos una escala que no es la misma de Dios, de importancia. Entonces, a Dios sí le importa la creación. Y hermano, escuche esto, a lo mejor a usted le va a parecer un poco raro, por no decir aberrante. Pero Dios también, dentro de las muchas cosas, Dios le puede encargar a una persona un ministerio de misericordia con animales o con la naturaleza. Y usted dice, ¿por qué Dios va a hacer eso? Porque a Dios le importa. Entonces nosotros decimos, no, es que esa persona no sirve a Dios. Es que Dios lo va a poner en lo que Él quiera ponerlo. Nosotros no somos quien para decirle a Dios dónde tiene que servir una persona. Entonces nosotros tenemos que sentir respeto, mucho respeto por las cosas que hacen las personas. Ahora, está bien, nunca un animal va a tener más importancia que un hombre. Eso definitivamente lo es así. Pero nosotros no podemos despreciar el servicio que brindan las personas, aunque nos parezca muy raro. Existen distintos servicios que rinden las personas. Entonces, algunas veces nosotros actuamos con una manguera de agua para apagar un incendio, algo que Dios puso en el corazón, un fervor que puso Dios en el corazón, porque la pasión por el servicio la pone Dios, no es de hombre. De hecho, ninguna cosa es de hombre, todo es de Dios. Entonces, nosotros debemos sentir respeto. Siempre tenga cuidado y muérdase la lengua cuando usted vaya a hacer una crítica. Lo primero que usted tiene que hacer es meterse al cuarto, cerrar su puerta, arrodillarse y preguntarle a Dios antes de hablar mal de una persona o de un ministerio. Meterse al cuarto, arrodillarse y decirle, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué crees tú, Señor, de esto? ¿Qué hay en tu corazón, Señor? Y Dios se lo va a aclarar. Él le va a mostrar. Pero no hable mal de las cosas que usted no entiende, ¿verdad? Así que yo voy a seguir un poquito hablando un poco de lo que estamos viendo. Me tomé este tiempo porque
que entendamos la parte de que esta relación, al igual que el gozo de una condición interior que ministra el Espíritu Santo, de tal manera que produce una condición produce una condición de relación estable y reconciliación permanente con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con el resto de la creación. Veamos. Y por eso usted puede entender cuando digo yo resto de la creación. Esta palabra, perdón, hermano. Esta palabra en la Biblia es usada de varias maneras diferentes. La paz es usada de varias maneras diferentes. Yo tomé 2, más a la que vamos a estudiar son 3. Entonces, por ejemplo, a la Biblia dice ofrendas de paz, porque eran ofrecidas por los que estaban en paz con Dios, para expresar gratitud y obligación a Dios, y compañerismo con Él. Esa era la ofrenda de paz. Era una ofrenda que se ofrecía a Dios como una expresión de gratitud y que estaban en reconciliación con Dios. El sacrificio era hecho por el mismo ofrendante. El Levítico 3.1 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Aquí se usa la palabra paz como ofrenda de paz, por lo que yo ya dije antes, que era la ofrenda de paz o sacrificio de paz, eran denominados los sacrificios de paz porque eran ofrecidas por los que estaban en paz con Dios, para expresar gratitud y obligación a Dios, y compañerismo. Me voy a detener un minuto más acá también porque quiero expresar algo. Tal vez usted lo sabe o tal vez lo ignora, no lo sé, pero se lo voy a explicar. El sacerdote normalmente hacía las ofrendas expiatorias. Degollaban el animal, esparcían la sangre por el propiciatorio. Sin embargo, esta ofrenda de paz no era hecha por el sacerdote. El personaje, según usted lee el texto más completo, el personaje, la persona, se presenta ante el sacerdote con el becerro, con el cordero o con el animalito que iba a ofrecer. Tenía que poner la mano sobre el animalito, tomar el cuchillo y él degollarlo. No lo hacía el sacerdote, lo hacía el mismo ofrendante. Esta es una de las pocas ofrendas donde el que hace la ofrenda o el que ejecuta el animal es el mismo ofrendante. Entonces, la ofrenda de paz era como agradecimiento porque me sentía reconciliado con Dios. Entonces ahí se usa la palabra paz o ofrenda de paz como una ofrenda, como un acto de ser ofrendante. Vamos a continuar un poquito más el texto, pero es una de las pocas, o me habéis dicho, la única ofrenda donde el que hace la ofrenda es el que mata al animalito. Y ahí dice completamente, el texto dice que debía poner la mano sobre la cabeza del animal y ejecutarlo. Bueno, le digo, uno dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, y si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea de macho o de hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. También encontramos esta expresión para referirse a la condición de armonía, reconciliación y colaboración entre los hombres o entre las naciones. Veamos los textos. Dice, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, eso está en Romanos 12:10, estás en paz con todos los hombres. Aquí se usa la palabra paz, es una paz de relaciones. Yo me relaciono en paz con otra persona. O sea, no hay no hay conflicto, no hay tensiones en relación. Esto es con la relación. Lo otro es, no tengo conflicto con Dios, estoy en paz con Dios, ofrezco ofrenda de paz. Aquí yo no estoy en conflicto con personas, con nadie, estoy en paz con las personas. Y en cuanto dice, y la ley de la guerra dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás paz, o sea, la paz, le vas a ofrecer condiciones de paz. O sea, esa paz se refiere a conflicto entre las naciones. En Deuteronomio 20 hay una ley, un estatuto, y los israelitas, a excepción de las naciones de Canaán, tenían conflicto con cualquier otra nación. Si tenían conflicto con otras naciones, lo que tenían que hacer ellos primero ofrecer paz, y eso es paz entre naciones, entre reinos, entre personas, y es lo que hace alguna vez en las Naciones Unidas, buscar la paz entre las naciones. Entonces,
la palabra paz usted la va a encontrar de distintas maneras en la Biblia. Por eso tenemos que tratar de entender a qué se está refiriendo. No estamos refiriendo a ofrendas de paz, a una paz de reconciliación con Dios, que al final lo terminó haciendo, el sacrificio final lo terminó haciendo Jesucristo. No nos estamos refiriendo a paz entre hombres, a paz relacionales, a paz de hombres, sino que ahora vamos a ver que lo nuestro apunta a otra cosa. Lo nuestro apunta, la paz no es un sentimiento. Ahora vamos a ver a qué se refiere la característica de la paz en el fruto del Espíritu. La paz no es un sentimiento o una emoción. La paz ni siquiera conlleva un sentimiento. Usted se recuerda, si usted se recuerda bien, una de las cosas que es súper interesante es que nosotros sabemos que el gozo no es un sentimiento, pero conlleva un sentimiento, que es la alegría. Pero no es un sentimiento. Entonces, la paz no es lo mismo, el gozo no es lo mismo que alegría. Sin embargo, la paz no conlleva ni un sentimiento que se exprese. La paz definitivamente es una condición interior, la cual podemos apreciar en toda su magnitud cuando nos falta. Es más fácil poder explicar una condición de falta de paz que una condición de paz. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si usted dice, ¿qué es lo que es la paz? Usted dice, bueno, es tranquilidad, es que tú... Y trata de buscar alguna forma de explicar la paz. Se le hace re difícil. De hecho, la paz no puede ser explicada, no vamos a ver que la paz no puede ser explicada de ninguna manera, porque la paz es algo que no se puede explicar con palabras humanas, porque es algo que está en el interior del ser humano y cada uno la percibe como Dios se la está ministrando. Aquí vamos a ver Filipenses, lo que dice Filipenses. Dice, y la paz de Dios, por favor, mire lo que dice ahí, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí pone un énfasis tremendamente complicado para nosotros. Dice que la paz está por sobre cualquier sentimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta oración es muy reveladora en cuanto al entendimiento de la paz. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras, pero aquí agrega que ni siquiera se pueden entender, que está por sobre todo entendimiento humano. La paz está por sobre esa condición que ministra el Señor en nuestro interior de paz, está por sobre todo entendimiento humano. Dice que sobrepasa, que está más allá de todo entendimiento humano. Entonces, esto es súper importante entenderlo. Es súper importante que nosotros podamos apreciar que por más que podamos entender, que tratar de comprender la paz, solamente nosotros vamos a apreciar la paz, la vamos se va a manifestar, va a haber una manifestación de paz y vamos a poder sentir la paz y vamos a poder disfrutar la paz. Pero explicar la paz y decir que entendí la paz es algo más, porque realmente la paz, así como el gozo, muchas veces está en medio del desastre que nos rodea. Puede que esté todo el mundo que nos rodea a nosotros en conflicto, las personas en conflicto, y nosotros podamos tener paz interior, mientras la vida de las personas se está derrumbando, porque las circunstancias que le rodean a esas personas y que me rodean a mí también son horribles. Yo tengo paz. Esa condición de paz es la que muchas veces las personas no entienden, o de seguridad o confianza, cuando nosotros tenemos que enfrentar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Vamos a sentir tristeza, vamos a sentir pena o aflicción del alma, pero la paz de Dios y la esperanza están de una manera sobrenatural, que es lo que nos permite muchas veces seguir adelante. Y muchas veces no entendemos cómo eso está en medio nuestro. Voy a leer un poquito más. Por eso nos resulta fácil explicar la falta de paz a través de expresiones como, cuando nosotros empezamos a explicar la paz, usted dice, explícame cómo tienes paz. La gente no sabe explicar cómo, no me siento, trata de explicar. Pero es más fácil cuando
mostrar características de la falta de paz. Si usted va a escuchar expresiones como me siento angustiado, no tengo esperanza, tengo mucha ira y resentimiento, la vida no tiene sentido, etc. Esas expresiones involucran un poco lo que es lo que vendría siendo la falta de paz. Consideremos ahora unos textos que nos van a ayudar. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un texto cliché, muy usado, ¿verdad? En paz me acostaré. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Después en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí, si usted se da cuenta, en la diapositiva, en la proyección de acá del computador, usted se da cuenta que subrayé algunas palabras que nos van a dar un indicio de lo que Dios está diciendo de la paz interior. Una vez más, nosotros nos vemos casi obligados, nuevamente, ante la falta de una definición directa, usamos los recursos de analizar los antónimos de las cosas que traen la falta de paz, para poder comprender la implicancia, hermano, implicancia, porque esta paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces, implicancia significa cómo nos afecta la paz, de qué manera yo puedo percibir esa paz en mi interior, que solamente la persona la puede percibir y entender. Entonces, vamos a entender la implicancia de esta paz, que sobrepasa todo entendimiento. Paz implica tranquilidad y serenidad de corazón. Tranquilidad y serenidad de corazón. ¿Por qué? Porque el texto anterior decía, turbación, lo que es contrario a la turbación de corazón, es la tranquilidad y serenidad de corazón. Lo que es contrario a un corazón turbado, es un corazón que tiene serenidad y tranquilidad. Después dice también, y también valor o valentía de corazón. ¿Por qué? Porque el texto anterior dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, una persona que tiene paz no tiene turbación de corazón ni tiene miedo. De hecho, hay un texto que es muy interesante, que para sacar el miedo del corazón se requiere el amor de Dios. Entonces, volviendo, dice tranquilidad y serenidad de corazón, y valentía, valor, un valor que uno viene, y valor, no estamos hablando de valor de hacer cosas, el valor de enfrentar la vida por sí mismo, hermano amado. Yo no sé si usted se dará cuenta o no. Para enfrentar la vida hay que tener valor. Para enfrentar la vida. No para sufrirla ni para llevarla, sino para enfrentarla. Significa que yo voy a procurar ser una persona que tenga propósito. Y para tener propósito voy a enfrentar muchas dificultades. Ser una persona que tenga una vida significativa. Para tener una vida significativa voy a tener que sobrellevar muchas cosas. Entonces, vivir la vida es diferente a sobrellevarla o a sobrevivir. Y mucha gente sobrevive, o mucha gente se abandona, mucha gente no tiene expectativa. No, aquí estamos hablando, cuando hablamos de valor o valentía, estamos hablando de, de eso que está en mi interior, que me lleva a enfrentar las condiciones adversas y tener propósito, aun cuando yo pueda decir que no carezco de esto otro, no tengo aquí ni acá, pero yo tengo valor para enfrentar la vida. A mí, no sé si hace un tiempo atrás yo les conté, creo que se los dije, algo que me llamó mucho la atención, me gustó mucho como frase, y es la frase que decía que en un tiempo atrás, en un viaje que hizo a Japón el pastor Rick, encontró en la biblioteca del misionero donde estaba alojando él, encontró un disco que por un lado tenía una orientación de isla y crecimiento. Al pastor le llamó mucho la atención y quiso poner esa orientación de isla y crecimiento, pero al final lo puso al revés el disco y empezó a escuchar una predicación de un pastor, que ni siquiera sabía el nombre. Pero
él expresó algo que es súper importante y yo lo quiero tener grabado en mi mente y en mi corazón, porque es una visión de Dios eso. Dijo, ¿cómo se mide la grandeza de un hombre? ¿De qué manera se mide la grandeza de un hombre? Cuando hablo de hombre genérico, hombre o mujer, ¿de qué manera se mide la grandeza de un hombre? Entonces, la mayoría de la gente mide la grandeza de un hombre, la mide a través de ver los títulos académicos, el dinero que tiene, las posesiones que tiene, los logros que tiene y todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, la gente mide la grandeza, pero el hombre de Dios, el pastor dijo, la grandeza del hombre se mide en qué se necesita para desanimarlo y derribarlo. ¿Qué se necesita? Y eso es muy significativo, porque hay gente que con una cosita pequeña así ya están desanimados, con una pequeña dificultad. Cosita pequeña así. Ya están desanimados y no quieren seguir adelante. Entonces la verdadera grandeza del hombre, que es lo que dice la Biblia, es qué es lo que necesita a ti para desanimarte. Pues, y eso lo sabe muy bien el diablo. El diablo sabe muy bien cómo desanimarte. Pero nosotros no podemos caer en desánimo. Entonces, de esa manera se mide la grandeza de un hombre. Entonces, por eso digo yo valor. Valor tiene que ver con enfrentar la vida, mi querido hermano. Volvamos a la diapositiva. Dice, también implica ánimo y confianza y vivir confiado. ¿Por qué? Porque si usted volvemos al texto, dice, estas cosas, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y el texto de Juan 14, 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tenéis aflicción. O sea, aflicción, pero confía, yo he vencido. Valor. Entonces, volvamos un poquito más abajo. Dice, ¿qué es lo que es lo contrario a la aflicción? Ánimo. ¿Qué es lo que es el ánimo? Es una condición de aliento de vida. Por eso se llama ánimo. Aliento de vida. Ese aliento que te hace decir, no, yo me levanto y no me quedo en una condición de muerto vivo. Aliento significa tener ganas de, tener fuerzas para. Recuérdense usted que nosotros fuimos hechos del barro. Y dice que Dios sopló del barro, bueno, de la tierra. Dios sopló después que formó aliento de vida, aliento, o sea, el aliento es la capacidad de vivir. Cuando un cuerpo muere, Dios retira el aliento de vida del cuerpo. Entonces ese cuerpo queda sin vida y se separa el alma del cuerpo. El cuerpo va a la tierra, como Dios lo destinó, a podrirse, renovarse en polvo, y el alma va a la espera del juicio de Dios en un lugar que Dios determinó. Eso no lo voy a hablar ahora. Entonces va a la espera. Lo que mantiene mi alma con mi cuerpo unido es el aliento de vida, es el espíritu que Dios sopla en mí. Eso mantiene esas dos cosas unidas. Cuando Dios retira su espíritu, el espíritu que nos dio de nosotros, entonces estamos muertos. Se separa nuestra alma de nuestro cuerpo. El cuerpo va a la tierra a podrirse. Bueno, ahora se incineran y todas esas cosas, pero la idea de que se transforma en elementos básicos y en nuestra alma. Entonces, ánimo significa aliento de vida, dar vida. Entonces, si lo comparamos con, dice, aflicción es desánimo, igual que desánimo, pero ánimo es lo contrario. Entonces, veamos y hagamos un repasito. Paz implica tranquilidad y serenidad de corazón. También valor o valentía de corazón. También implica ánimo, confianza y vivir confiado. Esas características, esas cositas podemos hacer porque la paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Tratar de comprender la paz es difícil, pero podemos visualizar la paz a la cual nos estamos refiriendo. A la paz que nos estamos refiriendo es la paz como característica del fruto del Espíritu. Por eso dice una separación en la paz relacional y la paz con Dios. Aquí estamos hablando de una condición interior que yo requiero, que es lo que el fruto del Espíritu Santo me da y que me permite eso, me permite la tranquilidad,
la serenidad de Me corazón, parece lindo. el valor, me permite el Tiene valor, todo. me permite el ánimo, la confianza. Todas esas cosas son lo que la paz me permite. Le digo, vuelvo a decir, estamos tratando de entender esta paz a través de los antónimos. Ahora, Isaías 48, 22 y Isaías 57, 21 dice, no hay paz para los malos, dijo Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Veamos un poco esto. Una de las cosas de las que estamos plenamente conscientes es que nadie puede llegar a saber, solo Dios, si una persona tiene en su interior auténtica paz. Nosotros podemos mostrar al mundo una serie de cosas, pero el único, como dice, hay una amiga que me dice, siempre me decía, mira, el único que sabe lo que hay en el fondo de la olla es el cucharón, la verdad. El resto suponemos. El resto suponemos lo que está ahí al fondo de la olla. Es la realidad. El único que sabe realmente, el que tiene paz es Dios. Si realmente es auténtica paz. Entonces, muchas veces nosotros sentimos cierto malestar, cierta envidia, cierta intranquilidad cuando vemos a lo inicuo vivir una vida como tan tranquila, tan desapercibida, pero Dios no miente. Dios no miente. Dice así, no hay paz para los malos. Eso lo dijo Dios. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. O sea, esa es la realidad. No lo que digan las personas. Esa es la realidad. Aunque el impío, aunque el malo quiera aparentar de que todo anda bien, no hay paz para el impío y para el malo. Entonces algunas veces nosotros torpemente, como que decimos, pero Dios, esto no es justo, porque mira ese impío, como que lo tiene todo, como que le barre bien. No, eso es lo que usted cree y eso es lo que la persona hace creer. Pero lo que dice la Biblia es claro y preciso. Lo voy a volver a leer. Lo vamos a volver a leer. Dice así, que no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. O sea, según Dios, no hay paz. Esa condición. Entonces dice, estos textos nos dan una información que viene de Dios y sobre la cual podemos confiar absolutamente. Aunque la apariencia indique lo contrario, la persona que practica la maldad y el impío no tiene paz. Y eso es una información importante, porque eso a usted le va a indicar cómo llegar al corazón del impío. Porque aunque el impío lo niegue, no hay paz para el impío, ni para el malo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa, mira la palabra que dice, completa paz. No dice tú guardarás en paz, dice en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, nuevamente asocia la confianza con la paz, una condición de paz y una condición de confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y veamos un poco eso. Cuando mis pensamientos se conectan con el Señor y perseveran, es decir, no buscan, ¿qué es lo que es perseverar? No buscar otra fuente de inspiración. Hermano, perseverar no significa que usted está a las 48 horas pensando en Dios. Eso usted no es omnipresente, ni omnisciente, ni nada. Usted es una persona. Entonces, cuando hablamos de estar conectado, de perseverar, significa que no buscamos otra fuente, que decidimos que Dios va a ser nuestra inspiración, nuestra fuente para buscar la verdad, nuestra esperanza en lo espiritual. Pero durante el día, usted tiene que cocinar, barrer, hacer sus labores, y hay momentos en que usted puede estar conectado con Dios, pero hay momentos en que su mente no es capaz de estar en dos cosas. Entonces, perseverar no significa estar las 48 horas pensando en Dios. Significa que mi única fuente de inspiración es Dios. El único al cual yo, cuando necesito, o sea, va a haber momentos en que usted se va a conectar
en el día a día, y eso nos pasa, que estamos haciendo las cosas y nuestros pensamientos están meditando en algunas cosas que hemos leído de la Biblia. Eso es parte también. Entonces, cuando dice, voy a leer un poquito para atrás, voy a leer para atrás un poco, una vez más, para que podamos ir comprendiendo esto, porque se hace, dice, en completa paz, aquel en cuyos pensamientos en ti persevera. Y esa la palabra perseverar significa que yo estoy enfocado y que la única fuente de inspiración mía es el Señor. En Él persevero. Nunca me desvié de Dios y nunca busqué una alternativa para encontrar la paz. Ni me puse ahí como meditando, como hacen algunos con los deditos así. No. Significa que estoy ahí metido con Dios. Es mi única fuente de inspiración. Entonces, eso es. Y en esta inspiración, en esta perseverancia con Dios, surgen diálogos. Hermano, el Espíritu Santo dialoga con usted. El problema es que usted no sabe, ni se da ni cuenta. Aún así yo tampoco. Donde el Espíritu Santo nos va haciendo, escuche esto, mire, ¿por qué llegamos a la completa paz? Porque en ese diálogo, en ese estar con los pensamientos conectados con Dios, el Espíritu Santo nos empieza a ministrar verdades. Verdades. Perdón, voy a detenerme aquí porque necesito hacer una aclaración que para mí es súper importante hacerla. ¿Qué problema más o menos complicado tenía el pueblo israelita con respecto a la ley? ¿Qué problema complicado tenía? El problema complicado que tenía el pueblo de Israel era su incapacidad para cumplir la ley y los preceptos de Dios. O sea, a fuerza humana no pudieron. No pudieron. Toda la historia del Antiguo Testamento marca claramente el fracaso a toda normativa legal para lo espiritual. El fracaso absoluto. O sea, Dios demostró durante todo el Antiguo Testamento que el hombre por sí mismo no es capaz de agradar a Dios porque nunca va a cumplir la ley. Y ahí está la constante muerte. Entonces, frente a eso, Dios proyecta una profecía maravillosa que tenía una implicancia increíble. Entonces, esa profecía maravillosa decía que iba a poner las leyes en nuestra mente y las iba a escribir en nuestro corazón. Hermano, si la ley queda escrita en nuestro corazón, eso quedó como una estampilla. Después se va a manifestar solamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Dios quiere? Escribir la ley en nuestra mente y ponerla en nuestro corazón. Y Hebreo, libro de Hebreo, lo hace más espectacular, porque hace no tengo en este instante el texto mismo para hacerlo, pero hace un cambio. Dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y después dice, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en mi mente. O sea, al final las pone los dos y la escribe los dos. Usted estudia hebreo, entonces escribir en el corazón. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y aquí yo quiero volver, una vez que expliqué esto, quiero volver para que veamos esto que permite ese perseverar en la presencia de Dios, en los pensamientos en Dios, para que usted pueda entender lo grandioso que esto trae para la vida. Dice, ahora que usted entendió, o yo le puedo hacer entender, no sé, o Dios, más bien dicho, Dios le haga entender. Dice, donde el Espíritu Santo nos va haciendo entender verdades espirituales que se hacen parte de nosotros. Entonces, cuando yo estoy en ese pensamiento conectado con Dios, empieza un diálogo entre el Espíritu Santo y mi espíritu y mi ser, donde el Espíritu Santo le va manifestando verdades a Dios. Cuando esas verdades se hacen parte de mí, cuando esas verdades se hacen parte de mí, ¿qué ocurre con esas verdades? Cuando esas verdades se hacen parte de mí, hola chiquita, chiquita, me voy a tener que mandar el correo tuyo porque no te alcancé no te alcancé a avisar que tuvimos la reunión más temprano. ¿Ah?
Así que bueno, pero sigamos. Entonces, cuando mis pensamientos se conectan con el Señor y perseveran, es decir, no buscan otra fuente de inspiración, surgen diálogo, hermano, diálogo, conversaciones que están a este nivel y al nivel del alma, entre Dios y yo. Entonces, eso, me estoy haciendo un esfuerzo en mi incapacidad humana de poder explicar esto, mi capacidad humana, ¿de qué? Que este texto, que usted lo ve tan simplecito, es más profundo de lo que usted ve. Dice, guardarás en completa paz. Primero mete la palabra completa, paz. No dice solamente paz. Y después dice, en cuyo pensamiento en ti persevera. Separé que perseverar no significa estar todo el día, porque algunas personas, como no van ni profundizan, ni quieren orar a Dios, dicen, es imposible, hermano, es imposible que una persona teniendo labores que hacer, cosas que hacer, y siendo una persona con una mente limitada, no teniendo la mente de Dios, pueda desarrollar las 24 horas un pensamiento permanente hacia Dios. No. Nosotros algunas veces estamos en una actividad, nuestra mente va a estar fijada en nuestra actividad, no significa que nuestro espíritu no esté conectado, pero con el Espíritu Santo, porque el Espíritu está conectado con nuestro espíritu, está conectado con el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la mente. Nuestra mente no siempre está metida en la actividad que estamos haciendo. Por eso tenemos los tiempos devocionales, los tiempos de la razón, donde nuestra razón se conecta. Tenemos los tiempos de comunión con Dios, los tiempos de oración, porque ahí tenemos una mente consciente. Pero también se da el caso de que estemos haciendo una actividad en la cocina, en algún lugar, y por el tipo de actividad que no requiere una concentración tan amplia, nuestros pensamientos también estén ligados a Dios. Pero, y eso es perseverar. Perseverar no tiene indicación de estar metido ahí las 24 horas. Eso lo hace, no tener la capacidad de Dios. Y lo otro, cuando decimos que dice perseverar, significa no buscar otra fuente de inspiración que no sea Dios. Eso es no buscar otra fuente de inspiración. Dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Perseverar hasta el fin, involucra que yo nunca voy a dejar de poner a Dios como mi único camino para la salvación. Eso es la perseverar hasta el fin. No significa, o sea, hay gente que dice, mira, Samuel, a mí me están diciendo que debo perseverar hasta el fin, o sea, como que no debo no tener caída, no tener momentos de falla. No, hermano, tiene que ver con que usted nunca abandona la roca que es Cristo. Porque hay cristianos de repente que empiezan a poner su confianza en otras cosas que en vez de Dios. Y no ni siquiera son conscientes que están confiando en otras cosas que no es Dios. Hay cristianos que de repente creen que la solución absoluta a una necesidad es el dinero. Hay cristianos que piensan que la solución o la forma de lograr algo es con un trabajo duro. Hermano, esos son medios, pero al final el que bendice es Dios. Porque usted puede tener mucho dinero y Dios puede que ese dinero no produzca ningún fin. Y puede usted tener poco dinero y Dios puede hacer muchas cosas con ese poco dinero. Usted tiene que comprender que es Dios. Entonces perseverar significa que me mantengo en la inspiración que es Dios. Y para terminar, el Espíritu Santo nos va haciendo a entender verdades espirituales, en ese diálogo que tengo con Dios, en ese pensamiento que persevera en Dios. El Espíritu Santo me empieza a hacer entender cosas que se van escribiendo en mi corazón. Por eso le expliqué le expliqué esa profecía de Isaías que dice que va a escribir la ley en nuestra mente y la va a poner en nuestro corazón. Entonces, ahí el Espíritu Santo está ejecutando esa profecía, escribiendo las leyes en nuestro corazón y poniéndolo en nuestra mente. ¿Y qué significa? Ahí digo yo, las verdades de Dios, escribiéndolas. Entonces, cuando esas verdades espirituales se hacen parte de nosotros o se hacen carne, vamos a tener completa paz interior. El conjunto de todas esas verdades que Dios me está mostrando me va a dar paz interior. Verdades como que Jesús es el único Salvador, verdad como que hay un infierno y hay un lugar de cielo, verdad, todas esas cosas que tengo que comprender, verdad con que Dios me ama. Por ejemplo, una gran verdad que tiene que estar en mi corazón es que Dios sí me ama y que Dios quiere lo mejor para mí. La verdad es como
como que sus leyes y mandamientos no son gravosos. Todas esas verdades, todas las verdades que Dios tiene, el Espíritu Santo las va impartiendo a mi interior. Y como resultado de ir absorbiendo toda esa verdad, adquiriendo esa verdad, me viene la completa paz. Pero el Espíritu Santo no puede hacer eso si yo no me conecto con Dios. Por eso, cuando estamos hablando de que Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, significa que hay que darle cabida a que el Espíritu Santo lo haga. Pero si la conexión con el Señor es re poca y mis pensamientos casi nunca perseveran en Él, como fuente de inspiración. Usted alguna vez se conversa con cristianos y no le transmiten mucha palabra de Dios. Le transmiten algunas veces muchas cosas que ellos han aprendido de personajes que son importantes, influyentes, y me parece bien, no tengo nada contra eso, pero mi fuente de inspiración es Dios. O sea, ojalá, a mí también me gusta compartir cosas, pensamientos, me gusta dialogar, pero mi fuente de inspiración es el Señor. Por lo tanto, siempre está Dios como el consejo supremo a cualquier situación en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay algunos que ponen su mente en otras cosas. Por último, veamos qué está escrito en la Biblia, en el Salmo 119 y en Romanos 8. Veamos eso. En Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y en el Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ese texto es un texto demoledor. Por ocuparse de la carne. Hermano, yo quiero hacerle una indicación, por favor, porque tenés que hacer pero espero que me la pueda entender. Una indicación. La Biblia se explica por sí mismo. La Biblia se explica por sí mismo. Usted no puede tomar la Biblia si no está dispuesto a estudiarla, no puede. Tengo que hacer un pequeño alcance. La palabra carne se usa muchas veces en la Biblia. Se usa de distintas maneras. Por lo tanto, me tengo que ver obligado a ver en qué contexto y cuál es la intencionalidad de la palabra. Entonces, algunas veces Jesús, como por ejemplo, de repente habla de carne humana, carne animal, o Jesús nos dice, miren mis manos, se lo dice a Tomás, se lo dice la otra vez, toca, esto es carne, esto es cuerpo. Entonces, algunas veces la palabra carne se refiere al cuerpo humano, propiamente al cuerpo humano. Algunas veces la palabra carne, cuando va acompañada de otra palabra, como obras de la carne, tiene que ver con el resultado de una vida disoluta de comportamientos que son contra a Dios. Y usted sabe que en Gálatas se hace una larga, extensa lista de las obras de la carne, por lo cual yo no voy a entrar en eso. Y ahí está hablando de obras de la carne. Pero algunas veces, cuando habla de la carne, se refiere a la voluntad humana. Entonces, uno de los primeros textos que Dios usa para referirse a la carne como voluntad humana está en Génesis 6. Dice, no va a estar contrariado o no va a estar discutiendo siempre, estoy haciendo una paráfrasis, mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Lo que está diciendo Dios ahí es que ciertamente el hombre es voluntad, es voluntarioso y va a querer siempre hacer lo contrario a lo que le dice Dios, porque ciertamente dice no va a contender, no va a estar batallando mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne, es voluntad. Entonces, cuando estamos hablando aquí, voy a volver a la... Cuando estamos hablando aquí de carne, cuando dice la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz, no dice ahí ocuparse de las obras de la carne, dice de la carne, de la carne. Está hablando de mis cosas, de mi ego, de mi voluntad, de mi yo. El ocuparme de mí mismo siempre y no ocuparme,
Pero cuando me ocupo del Espíritu, en mayúscula, del Espíritu Santo, tengo vida y paz. Entonces, y eso es lo que quiero explicar aquí. Dice, así como los pensamientos deben perseverar en el Señor, también puse un mí en inglés, mi ocupación debe estar encaminada hacia lo espiritual. Mi ocupación debe estar encaminada hacia lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice porque ocuparse de la carne, dice ocuparse. No, yo quiero que entendamos bien, miren los hermanos que tradujeron la Biblia, yo los bendigo en el Señor porque se dieron un trabajo muy intenso para ocupar cada palabra en lo que correspondía, en la expresión que Dios quería darle. No usaron otra palabra, ¿verdad? Dice ocuparse, no dice pensar en la carne, en los pensamientos, dice ocuparse. Así había una parte que decía en cuyos pensamientos en ti perseveran. Ahora no está hablando de pensamiento, está hablando de ocupación, significa de actividad, de acción, de moverse, de accionar. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, estar metido en eso. Y aquí dice, el estar ocupado en mí, en hacer las cosas de mi voluntad, de lo que yo quiero, de lo que a mí me encanta, de lo que yo quisiera, eso es muerte. Dice que mi ocupación debe estar encaminado a lo espiritual. Ahora dice, pero pastor, yo tengo cosas, sí, si no estamos hablando de cosas que tengan que ver con tu desarrollo personal, tu visión, eso Dios lo entiende. El ocuparse de la carne es mucho más que eso. Significa que yo desplazo a Dios de mi vida para dedicarme a mis negocios completamente. Mi negocio sin Dios, mi vida sin Dios. Hermano, lo más triste que puede tener un cristiano, lo más terrible que le puede pasar a un cristiano, es creer que tiene comunión con Dios y toda su vida es ocuparse en la carne, en sus propias cosas. Cuando el texto dice ocuparse de la carne, no dice de las obras de la carne. El texto en sí indica vivir en mi voluntad, en mis deseos, en mis propias decisiones, ignorando la voluntad de Dios. Y para sorpresa de usted, hay muchos cristianos que leen la Biblia, que dicen que hacen la voluntad de Dios, pero viven en su propia voluntad. Hermano, hacer la voluntad de Dios, escuche esto, hacer la voluntad de Dios no es solamente el decir voy a cumplir los mandamientos. La voluntad de Dios tiene mandamiento y tiene designio. Dios tiene designios para nosotros. ¿Qué significa? Que Dios te va a hablar directamente a ti de lo que quiere de ti y de tu vida y de lo que quiere que tú hagas con tu vida. Son designios. Dios te tiene una visión y una misión en la tierra. Te ha dado dones, talento, te ha dado recursos, tienes experiencia, tienes muchas cosas, y Dios quiere que a través de todo eso tú cumplas lo que Él tiene preparado para ti. A cada uno de nosotros Dios nos dio un propósito de vida. El propósito general de Dios está en los 5 propósitos que llamamos todos, pero a cada uno nos dio una misión. Entonces muchas veces esa misión se ve estorbada cuando todo mi ser está preocupado en mis propios logros personales y en hacer uso solamente de mi voluntad. Entonces, ocuparse de la carne es ocuparse solamente en mi logro, en mi voluntad, en el deseo de lo que yo quiero hacer. Cuando el texto dice ocuparse de la carne, no dice las obras de la carne. El texto en sí indica vivir en mi voluntad, en mis propias decisiones, ignorando la voluntad de Dios. En contraposición a esto, encontramos que el vivir en la voluntad de Dios, cumpliendo su mandamiento, trae mucha paz. ¿Qué es lo que dice ahí? En Salmo dice, mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Significa que yo vivo en la voluntad de Dios. Si usted vive en la voluntad de Dios y en la ley de Dios, usted va a tener paz. Paz. Entonces, yo, hermano, aquí, como le dije anteriormente, vamos a terminar, porque ahí termina la explicación después le voy a mandar el apunte, está completamente todo esto está bien explicado en el apunte. Pero para que usted se dé cuenta, resumiendo, esta característica del fruto del Espíritu, que se llama paz, encuentra el primer problema. El primer problema, más que problema, el primer desafío. El primer desafío que encontramos es que Dios dice que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, significa que está por sobre mi entendimiento.
A partir de ahí le digo, gracias Señor, ya me doy cuenta que entender la paz va a ser muy difícil, pero voy a saber qué implicancia tiene esa paz. ¿Qué implicancia tiene? La paz dice ahí que contrario, me va a traer tranquilidad, va a traer, de cierto modo, esperanza o fe, confianza, valor y todas esas cosas que vimos. O sea, yo puedo entender que estoy en una condición de paz porque veo eso en mí. Veo tranquilidad, veo propósito, veo confianza, veo valor. Eso es la paz completa. Pero decir, yo puedo entender la paz de Dios, Dios me lo dejó clarito. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, yo ahora me dedico a partir de ahí a ver cómo logro percibir la paz. Entonces la paz la veo como una impartición que me da Dios. Y empieza todo esto, que la paz se contrapone a mi voluntad, que debo perseverar, que el Espíritu Santo va a ir revelando y escribiendo en mi corazón las verdades de Dios, que van a darme la completa paz. Pero, hermano amado, escuche esto, escuche esto. Cuando hay aires de guerra, se fuma la paz. ¿Y qué es lo que hace un país? Voy a poner un ejemplo, ya que a Jesús le encantaba hacer los ejemplos y las parábolas. Yo no me voy a comparar a Jesús, pero siento que muchas veces los ejemplos ayudan para entender las cosas. Jesús también lo dijo. Cuando un país está bien armado, está bien con tecnología nueva para enfrentar guerra, esa gente está confiada. De aquí no nos sacan. Si usted va a Estados Unidos, que yo tengo harta experiencia con los Gringolandia, y usted conversa con los ciudadanos comunes y corrientes, tienen tanta confianza en sus medios militares para decir que otro país los venga a atacar o cosas así, porque saben lo que tienen. En resumidas cuentas, ¿qué le quiero decir con esto? Ahora llevémoslo eso, si un país está confiado porque sabe lo que tiene. Entonces, cuando yo sé que el Espíritu Santo puso su verdad en mi corazón, yo puedo tener tranquilidad, confianza. Por eso me va a venir la paz, porque sé lo que Dios está poniendo en mí. Entonces yo voy a poder, la paz no la voy a poder entender porque sobrepasa mi entendimiento, pero sé lo que implica esa paz. Va a implicar tranquilidad, va a implicar una condición interior. Y ahora, escuche esto, con esto termino mi resumen. Aunque el malo y el impío digan que tienen paz, que están tranquilos, que la pasan bien, la Biblia dice no. Dice, no hay paz para el impío. Dios dice, no hay paz para el malo. Y aunque el malo le diga que sí tiene paz, ¿usted le va a creer al malo o le va a creer a Dios? Dios dice que para esa persona no hay paz. Y que no hay paz para el impío ni para el malo. Aunque el impío trate de mostrar que tiene paz, no la tiene. Y aunque el malo diga que tiene paz, no la tiene. Él puede querer mostrarle al mundo que la tiene y puede que nos engañe a todos nosotros, pero Dios dice otra cosa. Por lo tanto, el malo y el impío es un candidato a convertirse. Porque yo sé su debilidad. Me la acaba de decir Dios. Y aunque él la niegue, yo sé que Dios dice la verdad. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios no miente. Entonces Dios me está dando un recursito, me está dando un conocimiento súper importante de lo que aparentan las personas. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Así que bueno, hermano, yo culmino con esto, sé que puede dar para mucho más, pero esto es lo que yo les puedo compartir sobre la paz. No es tan fácil entenderlo, no está tan fácil, para mí no está tan fácil mover, pero es un poco eso. Y doy la palabra y cedo la palabra si alguien quiere hacer algún comentario. Voy a